Los GAL, la financiación irregular del PSOE con Filesa o el caso Ollero en Andalucía, los ex altos cargos de Fomento relacionados con supuestos favores a empresas familiares con la construcción del AVE a Barcelona, las cuentas suizas de responsables de Hacienda en Cataluña, hechos graves o escandalosos, en fin, que salpican a diversas formaciones políticas. Y todo esto ocurre cuando estamos en una larguísima precampaña para dos importantes elecciones, las generales y las autonómicas andaluzas. ¿Van a coincidir ambos comicios el mismo día de la próxima primavera? De momento no están convocadas ni una ni otra, pero parece que sí, que coincidirán. Este hecho provocó la pasada semana un notable debate en el Parlamento Autonómico, donde finalmente el PP, Izquierda Unida y el Partido Andalucista unieron sus votos para instar al presidente de la Junta a que celebre las elecciones autonómicas en fecha distinta a las generales. De todo esto y más vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, don Antonio Romero, candidato de Izquierda Unida a la presidencia de la Junta de Andalucía. Muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a ver, ¿por qué quieren celebrar las elecciones en fecha distinta? Bueno, Andalucía consiguió la autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución. El 28 de febrero Andalucía dio un gran ejemplo a todas las comunidades autónomas y a nivel internacional de voluntad política de conseguir la autonomía plena. Andalucía tiene derecho a un debate específico y singular. ¿Qué quiere Chávez? Sepultar el debate andaluz, tapar el balance negativo de su gobierno, esconderse detrás de la cortina de las elecciones generales y utilizar Andalucía como una pieza para la conquista de la Moncloa y ponerla al servicio de la estrategia de Almunia. Él no quiere un debate específico andaluz, por eso va a hacer coincidir las elecciones andaluzas con las elecciones generales. Él está más preocupado, Chávez, en los 63 escaños que eligen las 8 circunscripciones andaluzas a las Cortes Generales, que de los 109 diputados y diputadas que compondrán el Parlamento andaluz del siglo XXI. Su balance es muy negativo. Hay 11 puntos de paro por encima de la media del Estado y teníamos 10 hace unos años. El 24% de los pobres del Estado español viven en Andalucía, están en Andalucía. 7 puntos de tasa de actividad laboral de la mujer andaluza por debajo de la media de la mujer española. 24.000 pesetas menos en el salario medio de Andalucía con el Estado. 5.000 pesetas menos de pensión. Todos estos datos son datos que demuestran que hay un balance andaluz que Chávez no quiere que se someta a debate. Por eso va a hacer coincidir las elecciones y la va a anunciar pronto. Él va a anunciar un domingo de marzo y Aznar va a hacerlas coincidir con las elecciones andaluzas, seguramente el día 5 de marzo o el día 16 de marzo. Bueno, pues ya ven, este otoño, en esta precampaña, se nos ha llenado de escándalos políticos judiciales. Ahí tenemos casos antiguos que se renuevan otra vez, como el Filesa, los casos Filesa, GAL o el caso Ollero en Andalucía. ¿No sería bueno que tribunales y políticos terminasen con el pasado, pusiesen en fin a ese pasado? Bueno, lo que se está poniendo de manifiesto es que tenemos un Guadiana de casos de corrupción, de la guerra sucia y de los crímenes de Estado en el caso GAL, que no se han cerrado, que continúan coleando. Cuando se habla de que la justicia es lenta, de que llega tarde pero llega, la justicia tiene un calendario que no tiene por qué coincidir con los procesos políticos y con las elecciones. Por eso la gente se lleva las manos a la cabeza diciendo esto no ha terminado ya, todavía no ha terminado, hay delitos muy graves de guerra sucia y de crímenes de Estado y de corrupción que siguen coleando, y lo mismo que a un ciudadano normal le aparece un juicio de un problema que tuvo hace 10 años, a un expresidente del gobierno le aparece un juicio porque ese tema no quedó resuelto jurídica ni penalmente. No se asumieron responsabilidades políticas en su día, que ese es otro campo, pero independientemente de que el pueblo vota en las elecciones, en la democracia no hay amnistía para los crímenes de Estado y para la corrupción, y la justicia sigue funcionando. Y yo creo que es lógico que se esclarezcan estos hechos y que la justicia continúe. Lo mismo que continúa con los ciudadanos privados, normales y corrientes, debe continuar con los dirigentes políticos, con los dirigentes policiales o con los dirigentes implicados en aquellos casos tan graves de la corrupción y del atajo de la guerra sucia. Otro asunto antes de abrir el diálogo. La violencia en el País Vasco afecta también a los militantes de Izquierda Unida. El otro día vimos cómo deshacían el local de un militante de Izquierda Unida. ¿No ha sido un error de Izquierda Unida apoyar el pacto de Estella? Bueno, nosotros hemos planteado que en Estella se está a favor de la paz y para evitar el terrorismo y el tiro en la nuca, pero que en Estella no se está para servir de clash a un frente nacionalista que trabaje por el independentismo en el País Vasco. Y desde luego nosotros hemos estado contra todo tipo de violencia, incluida la violencia callejera, por el respeto total a los derechos humanos, y nuestro papel es a favor de la paz, no a favor del independentismo, porque nuestro modelo de Estado es un Estado federal donde todos los pueblos de España estén unidos de cara al siglo XXI y tengan el mismo nivel de autogobierno.
Muy bien, pues están aquí con nosotros Consuelo Sánchez Vicente. Muy buenos días. Buenos días. Fernando Jauregui, muy buenos días. Buenos días a todos y enhorabuena, señor Mariñas. ¿Por la gripe? ¿Por qué? No, por la gripe no. Ah, por el Deportivo de La Coruña, muchas gracias. Sí, todos sus equipos están venciendo en la Liga, todos sus equipos gallegos. Bueno, es una cosa espectacular. Muchas gracias, muy amable. Algo que está esta mañana en las portadas de los periódicos tiene que ver con el congreso que ha tenido este fin de semana el partido que presidía Carlos Garaycochea, Eusko Alkartasuna. Yo me quedé con una frase que dijo en su discurso de despedida. Decía que después de 24 años, un cuarto de siglo, en primera fila de la política había que hacer un alto para rectificar errores. Y a mí me recordaba Anguita, que no lleva 24 años al frente de Izquierda Unida, porque Izquierda Unida es mucho más joven, pero como que últimamente Izquierda Unida no hace más que bajar y igual se está cometiendo algún error de liderazgo, ¿no? Bueno, yo creo que hemos cometido errores, varios, y algunos muy serios, pero los estamos corrigiendo. Es decir, Izquierda Unida está en el ADN político de nuestro pueblo. No se entiende la democracia española sin Izquierda Unida, que ha tenido errores, pero también ha tenido aciertos. Ahora hablábamos hace un momento de la guerra sucia y de la corrupción. España no cayó y no se deslizó en una pendiente de guerra sucia, de crimen de Estado y de modelo de partido único, modelo PRI, gracias en gran medida a la fuerza política, al coraje moral y ético desplegado por Izquierda Unida, por otras fuerzas, por el periodismo de investigación, por la fuerza sana de la sociedad española. Y ese es un mérito que hay a nuestro favor. La defensa de las 35 horas cuando nadie las defendía, la defensa del Estado federal, el papel de los derechos de la mujer y de los derechos que el movimiento feminista había puesto sobre la mesa. Todo eso está en nuestro haber, también tenemos aciertos. Luego hemos cometido errores que queremos corregir, que estamos corrigiendo, que no son personales. Yo no creo que los errores sean de Julio Anguita o de fulanito de tal, sino que son errores colectivos, de estrategia, que no hemos sabido conectar bien con la sociedad española en este último periodo, pero que estamos intentando recuperar ese electorado juvenil y urbano que se ha tenido, que no nos ha sido infiel con ninguna otra fuerza política y que es recuperable. Nosotros somos la tercera fuerza política del Estado español, queremos seguir siéndolo en las próximas elecciones generales y andaluzas, fortaleciendo nuestras posiciones políticas, y claro que hemos cometido errores y lo hemos reconocido y hemos hecho documentos autocríticos muy serios. Por ejemplo, ya no hablamos de la política de las dos orillas, hace tiempo que hacemos política de secano, lejos de la cuenca hidrológica, y todo eso se está notando, yo creo. A ver si se van a equivocar ahora que llueve, deberían a lo mejor hacer otra vez política más bien húmeda, ¿no? Pero bueno, eso ustedes verán. Hombre, a lo mejor entre los errores que está diciendo, a los que se refiere Consuelo, está también la táctica con respecto al Partido Socialista. Ahora el Partido Socialista les ha ofrecido a ustedes generosamente, entre comillas lo digo, claro, que se retiren ustedes de algunas circunscripciones para facilitar una victoria de la izquierda amplia, según lo que dicen ellos, y a cambio yo creo que facilitarían un acuerdo en el Senado, listas conjuntas para el Senado o algo así. Yo no sé qué les parece a ustedes esta propuesta, me parece que le he leído a usted alguna cosa poco favorable hacia ello, pero en fin, a lo mejor ese debate está abierto todavía en Izquierda Unida, ¿o no? Bueno, nosotros lo hemos cerrado de manera contundente en la Asamblea Andaluza, donde yo he sido elegido candidato a la presidencia de la Junta y donde se acordó una resolución para rechazar la OPA hostil de Almunia y del PSOE hacia Izquierda Unida. Es una agresión indecente, indecorosa. Es una soga la que nos da Almunia para que nos suicidemos y nosotros tenemos unas ganas de vivir enormes. No vamos a aceptar esa soga para el suicidio que nos propone Joaquín Almunia y la dirección del PSOE. Ellos nos dicen que no presentemos candidaturas al Congreso en 10 o 12 circunscripciones del Estado español y a cambio nos situarán en el Senado con algunos puestos para acceder al Senado en las listas abiertas del Senado en los candidatos que se presentan. Si nosotros le dijéramos al PSOE que no se presentara en Córdoba, en Montilla o en Puente Genil, diría que, porque ahí somos mayoritarios, que somos totalitarios, que somos estalinistas, que no creemos en la pluralidad. No se puede plantear eso, no se puede plantear lo que ha planteado Almunia. Es un atentado a la calidad de la democracia en España, a la pluralidad política. La gente que vota en Valladolid, en Badajoz, en Toledo, a Izquierda Unida, la vota porque está de acuerdo con su programa, no está de acuerdo con el programa del PP ni con el del PSOE. Por lo tanto, no habla de programa de izquierda, no habla de llegar a una declaración programática común, sino de que nos retiremos al mismo tiempo que pide el voto de centro. No se puede pedir en la vida una cosa y la contraria.
No se puede pedir el voto de la izquierda transformadora y hacer luego una política de centro y de derecha. Hay un dato muy claro que Almunia planteó en una entrevista reciente. No habrá ministros de Izquierda Unida en el gobierno que yo encabece si siguen manteniendo su oposición a la OTAN, a la construcción europea con este modelo de moneda única. Esa condición no la ha puesto el primer ministro francés para que haya 4 comunistas en el gobierno de la República Francesa. No les ha dicho, dejen ustedes de decir que están contra la OTAN. Es decir, es una actitud totalitaria, es una actitud impresentable la que ha hecho... Perdone un momentito, porque claro, habla usted ahora mismo del gobierno francés, de Jospin, del gobierno de Jospin, que en donde hay comunistas también. ¿No habría una manera de articular algún tipo de entendimiento entre el Partido Socialista e Izquierda Unida de manera tal que se llegue a una solución como la francesa, que es la única manera probablemente en la que ustedes llegarían a tocar poder de una manera inmediata, por lo menos? Bueno, nosotros le hemos puesto sobre la mesa desde hace tiempo a Joaquín Almunia 11 puntos para la unidad de acción de la izquierda, e incluso se le llegó a decir, traducimos del francés al castellano la declaración que se ha hecho en Francia entre el Partido Comunista Francés y los socialistas franceses para defender las 35 horas, la defensa del sector público y hacer una política de izquierda y una cohesión social y solidaria en Europa. Ellos han dicho que no podemos pactar con Izquierda Unida porque eso significaría girar programáticamente hacia la izquierda y dejar el espacio del centro al Partido Popular. Y como no queremos dejar el espacio del centro al Partido Popular, no podemos llegar a acuerdos con Izquierda Unida en materia de programa ni de declaraciones comunes. Luego Almunia no sabe qué quiere ser de mayor. Si Tony Blair o Leonard Jospin no sabe lo que quiere ser. Quiere estar en la misa y en la tajada. Quiere estar en el centro y en la izquierda. Quiere los votos de todos. Es una técnica muy felipista de la que no se han desembarazado aún. Querían los votos de la izquierda, del centro, de la derecha, la sociología franquista que le viniera bien con lo de las horas incluido. Lo querían todo. Cuando jugaban a partido único, cuando España era Peso-Islandia, todavía no han roto con esa técnica, ni con ese problema psicológico y político. Hasta que no entiendan que la izquierda es plural, que cada mochuelo está en su olivo y que podemos llegar a acuerdos de programa, respetando la pluralidad de la izquierda, hasta que eso no lo entienda, no habrá condiciones para hacerle frente desde la izquierda a la derecha española con una alternativa. Lo que pasa es que parece que está más cerca en los programas, ¿no? Porque parece que en el PSOE, en su programa para las próximas elecciones generales, plantea determinadas cuestiones que planteaban ustedes en su programa del 96, por ejemplo, la desaparición de las centrales nucleares, la supresión de la mili, la ampliación de los supuestos del aborto y cosas por el estilo, ¿no? Y entonces habría que buscar una solución, algún entendimiento, a lo mejor tendría que buscar un entendimiento para que no se produjese el caso de Cataluña, ¿no? Donde Esquerra Unida, con sus votos, al no estar aliado con el PSOE, impidió que Pascual Maragall fuese el presidente de la Generalitat. No, Pascual Maragall no fue presidente de la Generalitat, entre otras cosas porque la ley DON y la asignación de escaños por circunscripciones que el PSOE hizo en su día se le ha vuelto en contra. Nosotros nos roba la ley DON 20 escaños cada vez que hay elecciones generales. Y ahora Almunia, queriéndonos quitar de 10 circunscripciones, nos quiere robar hasta la cartera. Pero la ley DON nos roba 20 escaños, nos cuesta a un diputado 100 y pico mil votos. Y le cuesta a PP, a PSOE y a Convergencia y Unión 40.000 votos. En España un hombre y una mujer no son un voto. Dijo Alfonso Guerra cuando Martín Villa hizo el sistema DON electoral y la asignación de escaños por circunscripciones independientemente de la población, un número fijo, que en España votaban más las hectáreas y las vacas que las personas. Y llevaba razón. Y eso se ha mantenido. Eso es lo que ha sucedido. Se acaba usted de decir que fue el PSOE el que hizo la ley DON. No, porque luego le vino bien la ley DON porque la respaldaron. La respaldaron con la UCD, que no tenía mayoría, aquel sistema electoral porque le vino bien para consolidar el bipartidismo. Pero no Izquierda Unida. Izquierda Unida ha presentado sus programas, sus hombres y sus mujeres, porque tiene diferencias y porque nosotros no tenemos un modelo, nosotros no podemos apoyar a Maragall cuando plantea que su modelo es Clinton. Nosotros no tenemos nada que ver con Clinton, políticamente hablando. La ley DON, señor Romero, es igual para todos los partidos, ¿no? O sea, quiero decir que no cuesta 100 y pico mil votos un diputado de Izquierda Unida y 50.000 uno del PSOE. Sí. En la misma ciudad cuestan lo mismo. No. ¿Cómo es eso? No. A ver, explíquemelo. No, porque la ley DON se distribuyen los escaños por el número de votos. Y no hay un colegio nacional de resto, por ejemplo. Entonces los escaños en Málaga, yo he sido diputado muchos años por la circunscripción de Málaga y solíamos sacar 90-95.000 votos. Y los diputados del Partido Socialista salían a 40-45.000, porque se empiezan a distribuir según los votos que se consiguen, se asignan el número de escaños y beneficia a la mayoría.
y solo si se consigue superar el 25% hay verdadera proporcionalidad, o hay un número de escaños muy abultado, como ocurre en la circunscripción de Madrid, pero por ejemplo un diputado en Soria vale 14 o 15.000 votos y un diputado en Málaga 90.000. Y un diputado no sale, por ejemplo, en Valladolid con 40.000 votos no sale. Para tener un diputado en Valladolid hay que superar el 25% de los votos. O en Jaén, es que son circunscripciones que tienen dificultades. No vale lo mismo para todo el mundo. Oiga, acaba usted de citar a Clinton. A mí me ha sorprendido ver la fotografía de Clinton al lado de la de Jospin, por ejemplo, ahora en la cumbre de Florencia todos proclamándose más o menos socialdemócratas. ¿No tiene un poco empanada la izquierda en general en estos momentos? Yo no sé desde dónde empieza la izquierda, si desde Clinton o desde Jospin o desde Blair, pero no hay un poco de empanada internacional, y de esa empanada no participa un poco lo que puede representar Izquierda Unida también. Bueno, yo creo que hay una situación de desconcierto a nivel internacional, pero hay gente que ha estado desconcertada toda la vida. Que Clinton ahora diga que tiene empanada, Clinton no es de izquierda, en absoluto. Clinton es más de derecha que don Pelayo, y además mantiene una situación dual de exclusión, de pobreza de la población negra y marginal de Estados Unidos, plantea una actitud imperialista en el mundo y en el orden internacional, una pena de muerte terrible, una situación de involución de valores y derechos, y sobre todo no se puede hablar de que sea una opción política de izquierda el Partido Demócrata Norteamericano, sino neoliberal, y juega un papel imperialista. En Francia es distinto. El presidente francés del gobierno ha ido allí a plantear que no se hable de la tercera vía, que la política regula el mercado, que intervenga en la defensa del sector público y en la protección de los más débiles. Y lo de Tony Blair es para nota. Tony Blair es la revista, va a sustituir a Diana de Gales. El anuncio del embarazo de su mujer, todo es una situación mediática. Hacía 100 años que no... Si eso es noticia. Casi 100 años que no había un bebé. No sea usted insensible, señor Romero. Noticia que una mujer inglesa quede embarazada y tenga un hijo no lo es. Si vive en el número 10 de Downing Street. Claro. Sí, bueno, pues será una noticia de un día, pero no para centrar toda la campaña electoral en eso, que es lo que la van a centrar. Es un escándalo. Que lo privado supera lo público, que lo mediático supera la ideología. Y luego yo creo que se han equivocado, que están muy desconcertados, sobre todo aquellos que creen que la caída del muro de Berlín y el derrumbe de los países del este suponía el final de las transformaciones sociales y la victoria del capitalismo y la victoria de la política neoliberal. Eso no es así. Y como no ha ocurrido así, porque sigue habiendo paro, miseria, explotación, los pueblos terminarán recobrando ánimos de lucha, de esperanza para conseguir una sociedad mejor. Y se equivocan todos aquellos que creen que hay una tercera vía frente a la política neoliberal y frente al capitalismo salvaje. Fracasarán. Lo que pasa es que, en fin, estamos en Europa y para bien y para mal, Europa es quien tiene las respuestas a nuestros problemas. Fíjese lo que está pasando ahora mismo, por ejemplo, en Cádiz. Están otra vez en la calle los trabajadores de astilleros de Cádiz y Puerto Real, están haciendo asambleas. Bueno, la Unión Europea no les da más subvenciones, no tienen trabajo y pueden acabar en el paro, ¿no? Eso o se soluciona en Europa o esta gente está en la calle. Bueno, yo creo que se debe solucionar en España y en Europa. Pero España esa soberanía la ha perdido. No, pero hay soberanía que se ha cedido a Bruselas, hay dinero público que se da a los astilleros para hacerle frente a la competencia del sudeste asiático y sobre todo de Corea, y hay cargas de trabajo para la Marina Mercante Internacional. Nosotros tenemos una cultura, una tradición, una profesionalidad y unos astilleros que son los mejores del mundo, los astilleros españoles, y desde luego habría que mantener ese capital humano, esos recursos, ese talento y ese empleo. Pero claro, si se van a privatizar, si no se quieren defender desde el sector público, si no se quiere influir en un nuevo orden económico internacional, si los mismos empresarios europeos contratan los barcos en los países del tercer mundo, donde no se paga seguridad social, donde no hay fiscalidad, donde hay superexplotación, nos estamos encontrando en el sector de astilleros lo mismo que nos estamos encontrando en otros sectores de la economía internacional, que se va a los países donde todo está a 100 y se elimina tejido productivo e industrial propio. Y eso no va a ninguna parte, ni ayuda a los países del tercer mundo a recuperar su dignidad, su cohesión social, sus derechos, ni ayuda a mantener el empleo en los países europeos. Si Europa quiere explotar y comprar a bajo coste, con mano de obra malbaratada en los países del tercer mundo, las producciones de barcos o otro tipo de producciones, pues terminará anulando su propio tejido productivo, y España ahí tiene que jugar un papel importante. Hablamos de un asunto que usted denuncia a menudo, las mafias en la Costa del Sol, ¿no? ¿Por qué, en primer lugar, por qué se han instalado allí? En segundo lugar, ¿cuáles son los planes? Porque usted han planteado unos planes para erradicar
al crimen organizado en la Costa del Sol? Bueno, hay que tener en cuenta que en la sociedad andaluza y en la sociedad española no ha cuajado el fenómeno mafioso. Y eso es muy positivo. Tenemos suerte históricamente. Ha habido condiciones para que cuajen, pero ni en la República, ni en la época de Franco, ni en la democracia, las mafias se han instalado con tentáculos, ocupando los aparatos del Estado, ocupando parte de la representación política, de la economía, del blanqueo de dinero negro, y es muy grave lo que está sucediendo ahora, donde en el último periodo, en zonas como el litoral mediterráneo, se blanquea dinero negro. Por ejemplo, en Gibraltar. Gibraltar tiene 62.000 sociedades mercantiles y solo 30.000 habitantes. Hablábamos de Tony Blair, de la tercera vía, de la empanada de la socialdemocracia. Es muy grave que un primer ministro como Tony Blair tolere en Gibraltar, en Andalucía, en España y en la Unión Europea un foco de lavado de dinero criminal, de dinero negro, de dinero opaco. Luego hay que tener en cuenta que hay cerca de 44 mafiosos italianos instalados en la Costa del Sol y dirigiendo operaciones de blanqueo de dinero criminal, porque la mafia ha evolucionado mucho, desde su origen rural en zonas de Italia hasta su origen especulativo urbano, su control de la prostitución, su control del narcotráfico y ahora en Internet y en la globalización financiera internacional. Ya no nos podemos imaginar un mafioso con una chaqueta de pana, una gorra y una escopeta de cañones recortados, sino un ordenador, trabajando en Internet y jugando a la bolsa internacional. Y allí hay fenómenos mafiosos graves. Se han cometido crímenes, hay colisión con algunas especulaciones urbanísticas en la costa, es muy apetecible la costa para blanquear dinero criminal y hay que conseguir modificar los códigos penales europeos, crear un banco de datos para la policía y los servicios secretos en Europa, hay que conseguir unir al espacio judicial y policial europeo en la lucha contra la mafia y el crimen organizado. Y nosotros hemos preparado la primera conferencia antimafia a nivel europeo, organizada por el Grupo Parlamentario de la Izquierda Unitaria Europea, que es el cuarto grupo de la Cámara de Estrasburgo, y vendrá el vicepresidente de la Comisión Antimafia de Italia, jueces, fiscales, dirigentes sindicales de la policía, periodistas de investigación, y las conclusiones, que se celebrarán en enero en Málaga, las trasladaremos a Romano Prodi, a la Comisión y a los gobiernos de la Unión Europea, porque es necesario que los Estados, que las sociedades venzan el crimen organizado y el blanqueo de dinero negro. Y para ello hay que reflexionar sobre estos fenómenos mafiosos que son muy graves, que estamos a tiempo de derrotarlos, pero que si no hacemos nada terminarán como un cáncer extendiéndose por todo el tejido social, corrompiendo a los ayuntamientos, blanqueando dinero en las inmobiliarias y consiguiendo penetrar con corrupción en el aparato policial y judicial, como han hecho en Italia y en otros países del mundo. No es que mi pregunta tenga nada que ver con la de Luis Mariñas, ¿eh? Deslíguela usted absolutamente, pero ¿qué ha pasado con el Gil? ¿Por qué se ha retirado? Bueno, el Gil no tiene un... Ha sido usted quien ha hablado de conexiones con algunas especulaciones urbanísticas y cosas de estas. Vamos a ver, Gil no tiene un problema de caja torácica, sino de caja B. Por eso se ha retirado de la contienda electoral. Yo creo que está saliendo todo. Nosotros estamos libres de pecado y podemos tirar la primera piedra. Yo no he ido a comer caviar con Gil. Bueno, caviar en realidad he comido con muy poca gente, pero con Gil no. El PP le reía las gracias, Gaspar Zarrías tenía reuniones y nosotros denunciábamos el fenómeno filofascista y anticonstitucional del Gil y planteábamos la unidad de las fuerzas democráticas para aislar a Gil del Estado de Derecho, por sus prácticas, por lo que significaba Gil. Y ahora se está abriendo camino esa idea. Van a perder la alcaldía de Casares, se han ido 2 concejales de Gil de Ronda al grupo mixto. Hemos llegado a un acuerdo todas las fuerzas democráticas para que haya un alcalde socialista en Estepona y un alcalde del PP en Ronda, porque son acuerdos de fuerzas democráticas. Hemos visto el espectáculo bochornoso y vergonzoso del transfugismo en Ceuta, hemos visto la situación de Melilla y ahora hay un cerco judicial, que nosotros planteamos que no se levante el pie de ese cerco por el anuncio de Gil de retirarse de las elecciones generales y andaluzas, porque si esa es la oferta del pacto tácito que puede haberse producido, sería muy negativo para la solvencia de la democracia y para la salud pública de este país. Hay que llegar hasta el final, ver si se ha robado dinero, ver las ilegalidades que se han cometido, independientemente de que Gil anuncie su retirada de las elecciones o no. Lo que no se le puede ofrecer a cambio a Gil de no presentarse a las elecciones generales y andaluzas es la impunidad en la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción. ¿Está insinuando usted que se le ha ofrecido?
de alguna manera eso o algo parecido? Bueno, yo no estaría en condiciones de afirmar, no sería riguroso, afirmar que ha habido un acuerdo entre el gobierno del PP y Gil para que se retire de las elecciones. Entre otras cosas porque uno de los que más aplaudía a Gil era Felipe González para que se presentara a las elecciones, jugando con fuego, porque no hace daño electoralmente solo al PP Gil, hace daño a la sociedad española, a los derechos humanos, a la Constitución y al Estado de Derecho. Pero no es un problema de que tuviese especial interés el PP en que Gil se retirara de las elecciones. Había un interés en el felipismo y en el PSOE en que se presentara a las elecciones. Pero al final sí puede haber habido un mensaje tácito, no un pacto explícito, de que ahora que la Fiscalía avanza, ahora que las denuncias de corrupción sobre el Ayuntamiento de Marbella abundan, ahora que los juicios se acercan, todos los aparatos del Estado están en marcha para que eso sea así, se puede relajar todo si me retiro de las elecciones generales y autonómicas, que es un mensaje que Gil puede haber mandado, una especie de aviso a navegantes. Pero yo creo que no se debe en ningún caso levantar el pie del acelerador y levantar el cerco político y judicial abierto para que el Estado de Derecho triunfe sobre un cuerpo extraño muy peligroso que ya veníamos denunciando cómo iba a terminar y ya vemos cómo ha terminado. Luego le preocupa la situación en Ceuta y Melilla, una situación en Ceuta y Melilla que en parte puede venir obligada por el abandono a que han sido sometidos por parte de los partidos tradicionales, ¿no? Sí, es verdad que el fenómeno Gil surge cuando hay degradación en la vida política democrática y cuando el Estado de Derecho no funciona, cuando hay economía sumergida, cuando hay una presión de la emigración, cuando hay paro, cuando hay inseguridad, cuando hay dificultades, surgen fenómenos de este tipo. Ahí también es necesario hacer una autocrítica de todas las fuerzas democráticas y de su manera de actuar para crear esas condiciones donde salen fenómenos como los del Gil. Y es preocupante la situación de Ceuta y Melilla, aunque las cosas empiezan a situarse y empiezan a aclararse y se empieza a ver, porque claro, Gil proponía mano dura y seguridad ciudadana contra las prostitutas que ejercían en la calle o contra los pequeños traficantes de drogas o los enfermos de toxicomanía. Pero al mismo tiempo los grandes mafiosos han tenido en la costa un auge extraordinario durante este mandato de Gil. Luego se era muy duro con la parte débil, con la microdelincuencia, y se era muy blando, cuando no complaciente, con los grandes representantes y capos de la mafia internacional. A mí asuntos como este del Gil, perdón un momentito, me plantean una duda, pues no sé, igual no es importante, pero yo creo, fíjese, que en parte tiene razón Felipe González cuando dice que a fenómenos como el Gil no hay que aislarlos. Quizás lo que pasa es que los grandes partidos están fallando tanto, que están haciendo que la gente se pase a partidos antisistemas, y entonces unirse para apartar a Gil no es nada, es una tirita en un cáncer. O sea, lo que hay es que tener partidos solventes, ¿no? Sí, partidos políticos solventes. Sí, pero no es inocente lo de Felipe González. Felipe González plantea no aislar a Gil para que Gil, desde el punto de vista de lo que significa un voto que no es antisistema no, antidemocrático, filofascista, con prácticas filomafiosas, pero no antisistema capitalista. Antisistema democrático. No antisistema capitalista, porque es la ladí del sistema capitalista. Las zonas verdes las convierte en pisos y no se bebe el agua del mar para hacer bloques dentro porque no puede, si no lo haría. Es decir, que es el capitalismo llevado a sus últimas consecuencias. Es una situación terrible, pero no es inocente lo de Felipe González. Y los partidos cometen errores, pero son partidos democráticos, que pueden cometer errores y los ciudadanos hacérselos pagar en las urnas. Pero eso no lleva a que se voten fenómenos como el Gil, que no tienen nada que ver con la democracia, que no tienen nada que ver con la Constitución. En las últimas convocatorias electorales da la impresión de que Izquierda Unida retrocede, pierde votos, pierde apoyo del electorado. Dice usted que en España, en el ADN español, está un partido, una formación tipo Izquierda Unida, y probablemente además tiene usted toda la razón del mundo. Entonces, ¿a qué atribuimos esa caída de apoyo electoral? ¿A la figura de un Julio Anguita que a lo mejor está demasiado anclado, demasiado rígido en algunas posiciones que a lo mejor no comparte el electorado? Bueno, yo creo que los retrocesos electorales que hemos tenido en este último periodo son retrocesos electorales que fundamentalmente han ido a la abstención. Por ejemplo, nosotros y un poquito al Partido Socialista. Sí, pero muy poco. En Andalucía no. En Andalucía hemos estudiado el fenómeno del voto en las municipales y en las europeas, donde hemos ganado en las zonas rurales, tenemos 87 alcaldías, y en las zonas urbanas hemos perdido votos fundamentalmente en la abstención. Por ejemplo, en el barrio de Torreblanca, en Sevilla, Izquierda Unida pierde 800 votos y el PSOE solo gana 13.
En la ciudad de Málaga, cuando yo fui candidato a la alcaldía, con Celia Villalobos y Martín Tobal, participó el 64,5% del electorado de la ciudad. En estas últimas elecciones locales ha participado el 52% de la ciudad. Luego está en la abstención nuestro voto. Es un voto urbano de trabajadores cualificados, de jóvenes, que se ha ido a la abstención y no al Partido Socialista. Y nuestro objetivo es recuperar de la abstención ese voto, porque el bipartidismo es un vendaval que lo arrasa todo y solo los árboles con potentes raíces aguantan, se mantienen. Y Izquierda Unida tiene potentes raíces y se equivocan aquellos que están haciendo doblar las campanas para Izquierda Unida, porque va a ganar posiciones en este periodo próximo, porque es una fuerza necesaria para la democracia, para la sociedad española, porque una democracia como la española sin Izquierda Unida es como si tuviésemos un jardín sin flores, es necesaria. Y luego el problema no es Julián Guita ni su actitud, porque las 35 horas veníamos defendiéndola y nos descalificaban, ahora la defiende mucha gente, porque si se ampliara el aborto nos atacaban, porque era una medida radical y minoritaria, ahora la defiende mucha gente, porque el Estado federal y solidario era nuestra propuesta, se defendía el Estado autonómico y no se quería ir más allá, ahora la defiende desde Maragall hasta todo el mundo el Estado federal y solidario. Y el plantear, por ejemplo, que haya una defensa del sector público en la economía y no se privatice todo, es también un dato muy importante, porque en la época de Felipe González se privatizaron en España empresas públicas por valor de 1.500.000 millones Pero entonces, de pesos. ¿cuál es el problema, señor Romero? Y ahora se han privatizado, repito, por valor de 4 billones de 4 billones. Y seguimos sumando. Perdón un momentito, Consuelo, eso no sería así una autocrítica, eso que está usted diciendo, ¿verdad? No. ¿Dónde se ha fallado entonces? Bueno, yo creo que se ha fallado porque nosotros hemos aparecido con un discurso filosófico y moral muy abstracto y no hemos intervenido en los temas concretos, no hemos aparecido como una fuerza solvente para solucionar los problemas concretos de la gente. Y debemos aparecer arreglando una guardería, una carretera, unas viviendas sociales, al mismo tiempo que hablamos de un nuevo orden económico internacional. Hemos aparecido como una fuerza de denuncia ante los excesos del Estado, el crimen de Estado, la guerra sucia, y no como una fuerza con alternativas concretas y viables. Y todo eso ha hecho que perdamos una parte de nuestro electorado que estamos dispuestos a recuperar porque no hemos hecho una autocrítica. Ahora, yo le diría a la sociedad española que no sea tan dura con nosotros y tan dócil con los demás. Si se perdona el PSOE, Filesa, el GAL, la corrupción, los crímenes de Estado, las ETT que colocan a la juventud en ese esclavismo del siglo XXI, si todo eso se perdona al Partido Socialista, si se perdona al Partido Popular, todos los casos que el Partido Popular tiene sobre la mesa, Naseiro, el caso de Burgos, el caso de Zamora, todos los problemas de privatizaciones, lo de la ley de extranjería, ¿por qué no se es más solidaria con Izquierda Unida y con el papel de Izquierda Unida? Porque nosotros también tenemos posibilidades de equivocarnos. En mi pueblo hay uno que dice incluso yo cometo errores, ¿no? Es decir, la gente puede cometer errores, pero siempre lo hemos hecho sin meter la mano, sin robar, sin estar al lado de crímenes de Estado, sino denunciándolo y defendiendo los derechos humanos y las libertades, y yo creo que nuestra sociedad debe tomar nota de eso. Sí, Julián Guita, en las pasadas campañas electorales en Cataluña, cada vez que daba un meeting o iba a una empresa, decía que se quejaba y casi le reñía a los trabajadores, y dice, cada vez que tenéis un problema venimos los diputados de Izquierda Unida a estar aquí presentes, a tratar de solucionar el problema, y después no nos votáis, y se enfadaba. Bueno, yo no creo que haya que enfadarse. Yo en eso no coincido. Yo no me enfado con la gente porque la gente es libre. La gente son ciudadanos que tienen su manera de enfocar las cosas, tienen su libertad, tienen el derecho a ejercerla. La gente cae en contradicciones y es bueno recordarle las contradicciones. Pero yo no soy amante de dar sermones ni de regañar a la gente. La gente está en la libertad, votan lo que desean, participan. Lo que deben saber es las consecuencias de su voto y tener una información cada día mayor. Porque nosotros tenemos una sociedad que tiene problemas graves. Hemos dado los indicadores de la sociedad andaluza y el fracaso de gobierno de Manuel Chávez en Andalucía. Pero tenemos una sociedad culturalmente interesante, con talento, con buenos recursos humanos, especialmente dotada para la transformación y el cambio. Pero esa transformación tiene que llegar con cambios profundos y no con este statu quo que mantiene ahora la política de la derecha o que mantiene ahora el Partido Socialista en los sitios donde está gobernando. Pero Andalucía está creciendo notablemente, ¿no? El avión corre más por la pista, pero no despega.
Y es una vergüenza que se hayan perdido los años de gobierno de Manuel Chávez para dotar a Andalucía de infraestructura industrial y tecnológica que nos permita tener un tejido productivo con futuro. Tenemos los bajos tipos de interés, una gran afluencia turística y un crecimiento, pero no tenemos unas bases sólidas para ganar el siglo XXI, para el futuro. Tenemos el 27% de desempleo según la encuesta de población activa y hemos crecido todo, pero los diferenciales con el resto del Estado y de Europa son muy altos. Las bolsas de exclusión y pobreza. ¿Saben ustedes lo que tiene la Junta de Andalucía para el salario social? Tenía 3.000 millones presupuestados y ha gastado 900, la mitad del fichaje de Anelka para el salario social en Andalucía, con el montón de gente que hay en Andalucía en la pobreza y en la exclusión social, necesitada de una renta básica y de un salario social. El problema de Chávez es que no cree en Andalucía. Ese es el problema grave de Chávez. Él no cree en Andalucía ni en sus potencialidades. Por eso hace coincidir las elecciones andaluzas con las generales, por eso nos quiere un debate y una radiografía de la situación de Andalucía en la actualidad y por eso se refugia en los ataques a Madrid para no rendir cuenta de su pobre gestión en el gobierno. Fíjense ustedes que hemos votado todos que las elecciones sean separadas, pero ahí el Partido Andalucista tiene una especial responsabilidad, porque en mi pueblo se dice que una vez que se va el conejo ya no vale dar palo a la madriguera. Hay que tener en cuenta que Pujol le impuso un calendario a Aznar y le dijo: te apoyo en la Moncloa si las elecciones catalanas no coinciden con las generales, y lo garantizó, pero el PA forma un gobierno de coalición con Chávez y no es capaz de pedir como condición imprescindible que las elecciones sean separadas. Un partido de obediencia andalucista no le impone al gobierno de coalición de Chávez durante 4 años que el calendario y una de las partes claves de ese acuerdo para que se mantenga la estabilidad de ese gobierno es que haya elecciones andaluzas separadas de las generales. Y ahora ya es tarde, se han dado cuenta tarde y están haciendo un poco de teatro los del Partido Andalucista, pero ya no hay tiempo, ya las elecciones van a coincidir desgraciadamente. ¿Por qué? En fin, usted es candidato a la Junta de Andalucía, es normal que sea duro con el actual presidente del gobierno andaluz, pero da la impresión en su discurso y en el de Izquierda Unida que son ustedes muy duros con el PSOE, que al fin y al cabo son como sus primos políticos, y sin embargo muy condescendientes con el gobierno popular. No, no es así. Prueba de ello es que nosotros hemos llegado a un acuerdo municipal en Andalucía que afecta a 100 municipios y ciudades. En la ciudad de Córdoba hoy gobierna Rosa Aguilar y antes gobernaba un representante del Partido Popular. Y hubiese seguido gobernando si no hay acuerdo con el Partido Socialista. En la ciudad de Granada hemos quitado la alcaldía del Partido Popular, en la ciudad de Almería, en la Diputación de Málaga, en la Diputación de Córdoba hemos llegado a un acuerdo. Todo eso forma parte de acuerdos frente a la política de la derecha y frente a los representantes de la derecha. Lo que nosotros decimos es que estamos en condiciones de, si se pone un programa de izquierda sobre la mesa después de las elecciones andaluzas, que sea un programa de izquierda, nosotros estamos dispuestos a trabajar sobre él y la decisión de llegar a un acuerdo en el año 2000 la tomarán nuestros militantes en referéndum. Haremos un referéndum democrático donde todos nuestros militantes tomarán la decisión si hay un acuerdo o no. De momento no hay condiciones para que haya acuerdo. Y cada mochuelo está en su olivo, cada uno defiende su programa y su alternativa. Y nosotros somos una izquierda necesaria, una izquierda esperanzadora, una izquierda con programas de gobierno realistas y eficaces para sacar a Andalucía adelante, pero nosotros estamos claramente situados contra la política de la derecha. Es más, ni pinzas con la derecha, ni marginales, ni virtuales, ni de ningún tipo, ni seguidismo subalterno del PSOE. Independencia sagrada de Izquierda Unida. Un poco de pinza hubo, señor Romero. Pero no habrá. Un poco de pinza en algún momento, tiene usted que reconocer, no en Andalucía, pero sí a nivel español hubo. Déjeme que le pregunte una cosa. No habrá pinza. Eso a lo mejor fue una de las grandes equivocaciones del señor Anguita, que por cierto, en el año 2000, me parece en diciembre, se retira de su... Bueno, yo fui, Fernando, yo fui víctima de aquella política porque no pude ser alcalde de Málaga por la falta de acuerdo. Lo sé. O sea que le habla un damnificado, una víctima. Déjeme que le pida que saque usted la bola de cristal. Saque usted la bola de cristal, se retira el señor Anguita, cumpliendo su palabra, y entonces, ¿qué? Porque ya se ha lanzado a la palestra un señor en Asturias diciendo que le está dispuesto a sustituir al señor Anguita, o el sustituto tiene que ser andaluz, o andaluza. Bueno, yo no creo o madrileño, o catalán, no sé. Yo no creo que la procedencia territorial influya en el nuevo dirigente o en la nueva dirigente de Izquierda Unida. Yo lo que creo que este debate se ha abierto de manera imprudente y a destiempo.
De momento Oiga, tenemos... lo ha abierto el señor Llamazares en Asturias. Sí. No, es que no lo preguntamos porque para abrirlo, pero ya está abierto, lo ha abierto. Sí, yo creo que él ha cometido esa imprudencia, Gaspar Llamazares. Es decir, no se puede actuar con imprudencia, no se puede actuar a destiempo. Hay un calendario que debemos respetar todos. Julio Anguita es nuestro candidato a presidente de gobierno, votado por la mayoría del Consejo Político Federal. Es nuestro coordinador general. Y cuando llegue diciembre y se celebre la Asamblea Sexta de Izquierda Unida, él dejará la coordinación general y se elegirá otra persona en su puesto y no ocurrirá nada, seguirá funcionando todo, los autobuses aquella mañana funcionarán, las panaderías abrirán, las farmacias también, no va a ocurrir nada. Oiga, para eso no le pido que saque usted la bola de cristal. No va a ocurrir nada, no va a ocurrir nada. Ahora, quiero que la saque para nombres. De momento todo lo que sea poner nombres sobre la mesa es una imprudencia, una irresponsabilidad, porque no estamos en ese capítulo, no se ha abierto ese melón. Los melones, y los que somos de la agricultura lo sabemos, no se pueden abrir verdes porque amargan. Hay que dejar que maduren. Y ese melón se ha abierto a destiempo, no estaba maduro. Y hemos dicho, vamos a centrarnos en la campaña electoral, que no lo tenemos fácil. Vamos a ser responsables todos, vamos a unirnos, vamos a defender Izquierda Unida, vamos a defender la calidad de la democracia en España. Y cuando terminen las elecciones, entonces corresponde y toca, esa famosa frase de Pujol, ahora no tocaba, que Gaspar Llamazares se autoproclamara candidato. Ahora lo que tocaba es hacerle frente a las elecciones generales. Y cuando termine, pues será Gaspar Llamazares, serán otros, serán otras, serán los que decida Izquierda Unida las candidaturas que se presenten y no pasará nada. Pero yo creo que es una imprudencia abrir ese debate hoy, en este momento, en Izquierda Unida. Un debate que está abierto y es muy importante es el de la inmigración con la ley de extranjería. Andalucía, además, es, digamos, la frontera sur de Europa, de alguna manera, y ahí ocurre permanentemente el horror de las pateras, ¿no? Uno de los elementos que están en discusión en estos momentos sobre la ley de extranjería es si se debe o no, parece que el Gobierno es partidario de que no, de legalizar a los ciudadanos sin papeles que vivan durante 2 años en España. Parece que al final no. ¿Usted qué opina sobre eso? Bueno, yo creo que el Gobierno está cometiendo un error muy grave. Si modifica la ley de extranjería en su recta final del debate parlamentario o la aplaza para la legislatura que viene. Será un error muy grave porque en España no hay problemas serios de convivencia. Esa expresión del ministro del Interior puede alentar a que haya brotes de xenofobia, de racismo con los inmigrantes, que es la nueva cultura del siglo XXI y una realidad que debe atenderse con criterios humanitarios y con derechos sociales. El estrecho de Gibraltar no puede ser una fosa donde la gente muera. Ese sí que es un muro entre la Europa más rica y desarrollada y África pobre, muriendo de hambre y de miseria. Si no logramos transferir tecnología del norte al sur, de la ribera norte del Mediterráneo al sur, recursos, investigación, no fijaremos la población al territorio. Hay 200 millones de personas viviendo entre Egipto y Mauritania, en la franja del norte de África. La población mayoritaria está entre los 16 y los 25 años. Y esa presión demográfica es extraordinariamente fuerte. Y aquí es necesario que se tenga una respuesta no policial, una respuesta no de miedo a la gente que viene del tercer mundo, sino de cooperación, de sociedades multiculturales, de transferencia tecnológica. No con alambrada y con policía se evita la emigración ilegal. Por eso es muy importante que la ley, que venía bien trabajada, que había consensos básicos, que se hablaba con la ONG, sea una ley, como ha dicho el defensor del pueblo, que yo coincido con Álvarez de Miranda, de acogida más que de respuesta policial. Y yo creo que ahí hay dos tendencias en el Gobierno, pero la tendencia que debe abrirse camino es la tendencia más de centro, porque un giro hacia políticas más de derecha, más policiales, más represivas, situaría al Partido Popular en un terreno muy conservador y muy derechista en relación con la extranjería y con la acogida de los inmigrantes. Hay un aspecto concreto de esta ley que yo le he oído al ministro del Interior y bueno, no sé si es una cosa de derechas o de izquierdas o de acogida o represora, pero no sé, por lo menos invita a la reflexión. Esa ley tiene un artículo que dice, resumiendo muchísimo, que todo inmigrante ilegal que pueda acreditar que lleva viviendo en un pueblo, en un sitio, 2 años, legalizado automáticamente. Eso, dice el ministro del Interior, es un efecto llamada impresionante, puede hacer que venga muchísima gente y además, hablábamos de mafias, una nueva vía para que las mafias medren y vendan certificados de que este señor lleva aquí 2 años. Bueno, yo creo que las mafias que trabajan en la prostitución y en la inmigración ilegal se pueden combatir con eficacia.
Y no se combate porque no le interesa a Marruecos y no se combate porque no se dedican los medios adecuados desde Europa. Pero la mafia no es el joven que viene a buscarse la vida en Europa. Había una anécdota que se contaba en el Parlamento cuando yo estaba en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, de que a las costas africanas a las costas italianas llegaron 2 jóvenes procedentes de África. Y cuando les dijeron, bueno, ¿a dónde vienen ustedes? ¿En qué país quieren ustedes residir? Y dijeron en Dallas, porque habían visto una serie norteamericana de aquellos culebrones de ricos y creían que Dallas era un país, no la serie norteamericana. Yo creo que no se puede hacer un derroche de lujo y al mismo tiempo tomar medidas represivas. Si los que justifican la residencia son los ayuntamientos y las ONG y los servicios sociales, no son las mafias las que certifican los 2 años de residencia, son instituciones solventes. Si eso se hace para regularizar una situación, yo creo que es positivo para que la gente tenga derechos sanitarios, porque la gente trabaja, la gente produce, la gente genera derechos. Mucha gente de mi pueblo está cobrando ahora prestaciones sociales de la República Francesa por los años de remolacha, de vendimia, de trabajo como emigrante para levantar el país, o como trabajo realizado en la industria alemana o en la agricultura. La gente que viene a trabajar en los invernaderos de Almería no deben ser ilegales, no deben ser mano de obra barata, no deben sufrir el abuso y la represión por no tener papeles, porque están contribuyendo al Producto Interior Bruto y a la riqueza. Perdón, señor Romero, fíjese una pequeña contradicción. En Andalucía hay un 27% de paro de lo que es el paro de toda España, usted lo dice, y sin embargo necesitamos inmigrantes para atender a las labores agrícolas también en Andalucía, también en Almería. ¿Qué está pasando aquí? Ocurre lo mismo en Europa. En Francia hay un 10% de paro y hay una emigración importantísima, argelina, española, portuguesa, española menos. Por ejemplo, en la vendimia eran miles de personas las que iban y Francia tenía un 10% de desempleo. Alemania, que es la gran potencia económica, tecnológica, industrial y financiera de la Unión Europea, tiene un 9% de paro, 4.400.000 personas en la República Federal de Alemania. Y sin embargo tiene una migración turca, tiene una migración kurda, tiene una migración de otros países enorme. Y eso se explica, convive, que haya un paro en Sevilla, que haya un paro en Málaga, que haya un paro en la costa, y que luego el desplazamiento geográfico, el fijar una residencia, el llevar los niños a la escuela, tenga muchas dificultades para que la gente atienda las recolecciones de lo que es la agricultura de Almería y su explosión de los invernaderos, de esos mares de plástico y de esa potencia tan enorme que tiene Almería desde el punto de vista agrícola. Esas cosas se producen y no son contradictorias. Pero no solo en Andalucía y en España, toda Europa. Incluso en Estados Unidos. Ha hablado Clinton, tenemos un 4% de paro. Hay un crecimiento económico espectacular en Estados Unidos. Pues hay mucha migración de espaldas mojadas, de México, de los países de Latinoamérica, que sigue yendo a trabajos que no realizan los norteamericanos en Estados Unidos. Bueno, falta poco más de un minuto. Leemos los periódicos todos los días, volvemos a leer los periódicos y vuelven a aparecer los casos que contaba yo al principio. Una última pregunta. ¿Es la ética la asignatura pendiente de la política y los políticos? La ética, la moral pública, la honestidad es un problema político y un problema de la sociedad civil. Le voy a poner un ejemplo. En Sanlúcar se ha intentado sobornar a un concejal para que no se produzca una moción de censura. Los 50 millones no los ha puesto un concejal de su bolsillo ni un partido político. Ha habido empresarios que han dado ese dinero para comprar a ese concejal. Luego, no es un problema la ética y la honestidad de la vida pública. Hay una zona privada que se beneficia de esas instituciones políticas y que participa en la corrupción. Lo que ocurre es que el ejemplo debe darlo las instituciones públicas y la vida política para conseguir también que la sociedad privada se venza al cáncer de la corrupción. Pero no es exclusivo de la política el problema de la ética. Muy bien, don Antonio Romero, candidato de Izquierda Unida a la presidencia de la Junta de Andalucía. Muchas gracias por haber estado aquí. Muy buenos días. Consuelo, muy buenos días. Buenos días. Fernando Javi, muy buenos días. Cuídese el catarro, señor Mariñas, que siga la racha de victorias. Bien, pues nos tenemos que despedir ya. Son los desayunos de Radio Televisión Española, su lugar de encuentro. Gracias y hasta mañana.